El cáncer de recto es nuestro tema de hoy. El diagnóstico del cáncer de recto. El tacto rectal es uno de los métodos más útiles, ya que esto se toca el tumor con el dedo. La distancia que se encuentra el tumor del margen anal se establece por el tacto rectal. También sirve para ver el tamaño, el número de cuadrantes afectados y la movilidad y accesibilidad al tumor. Para valorar el esfínter, el estado de los esfínteres, convita una anastomosis baja. Relacionar la movilidad de los tumores con el grado de invasión. Siguiendo el diagnóstico se hace la endoscopía. La endoscopía puede ser rígida o flexible. La endoscopía es rígida porque está muy cerca del ano, se puede utilizar. La endoscopía rígida ofrece información sobre las características primarias del tumor. Sirve para ver la distancia del borde inferior del tumor al margen del ano. La altura del tumor determinada por endoscopía flexible es mayor que la real. El tamaño es un buen indicador de la afectación de los ganglios y la posibilidad de recidiva del tumor. La recidiva después del tratamiento local es mayor en los tumores de 3 centímetros o más. La movilidad puede ser valorada al tocarlo con el extremo del endoscopio rígido. Y los aspectos macroscópicos, los tumores ulcerados tienen peor pronóstico que los polipoides o sésiles y más probabilidad de generar metástasis ganglionares. La biopsia deben tomarse múltiples muestras del tumor para confirmar el diagnóstico y conocer el tipo histológico y el grado de diferenciación que tiene un valor pronóstico muy importante. Dentro de los estudios preoperatorios, el laboratorio se pide lo básico: hemograma, el estado de la glicemia, las pruebas de funcionalidad hepática y renal y las pruebas de coagulación. Los marcadores tumorales que suele pedirse es el antígeno carcino embrionario, el CEA y el CA19-9. El examen radiológico y endoscópico. Se pide radiografía de tórax, ecografía abdominal y también puede pedirse endorrectal. La tomografía axial computarizada abdominal y periana con doble contraste y la colonoscopía. Y un estudio de valoración cardiológica que se toma con electrocardiograma y ecocardiograma. Los marcadores tumorales. Cabe resaltar que los valores del antígeno carcino embrionario, CEA, cuando son elevados, constituye un parámetro que permite prever en el seguimiento del paciente la aparición de recidiva al elevarse de nuevo. Por eso hay que dosar el CEA en el preoperatorio. La colonoscopía es el método más fiable para investigar la presencia de tumores sincrónicos, es decir, tumor del recto y otro tumor en el colon, que puede ocurrir en un 4 a 9% de los casos, y permite eliminar los pólipos sincrónicos, que suele estar presente en un alto porcentaje.
La ecografía de hígado se detecta metástasis en el hígado en aproximadamente 15% de los pacientes en el momento de la cirugía. La ecografía endorrectal es la técnica de imagen que permite visualizar las diferentes capas de la pared rectal y apreciar el grado de penetración del tumor. Es un método preoperatorio fiable para la estadificación del cáncer de recto. Diagnostica las metástasis en los ganglios linfáticos regionales en un porcentaje alto, 72-83%. Es un método utilizado para detectar las recidivas neoplásicas. La tomografía diagnostica metástasis a distancia, clínicamente indetectables y en los tumores avanzados que afectan vísceras vecinas. Selecciona a los pacientes con tumores avanzados para someterlos a un tratamiento con radio y quimioterapia preoperatoria. La resonancia magnética nuclear. Este es un método muy útil en cáncer de recto. Sirve para estudiar la extensión del tumor en el espesor de la pared y las estructuras vecinas, es decir, mesorrecto y ganglios mesorrectales. Los objetivos de la resonancia magnética son los siguientes: la estadificación y el mapeo quirúrgico. Estadificación: el desarrollo de la resonancia magnética usando una combinación de bobina endorrectal y de superficie la han posicionado como la técnica de elección para la evaluación del compromiso en profundidad y el compromiso ganglionar del cáncer, factores que al final son determinantes del pronóstico. El mapeo quirúrgico es definir la extensión del tumor en relación a la fascia mesorrectal, que es la porción más externa del mesorrecto, las estructuras vecinas y su relación con el esfínter del ano, ya que la técnica quirúrgica y el pronóstico estarán dados no solo por la clasificación TNM, sino también por la extensión del tumor y las posibilidades técnicas de realizar una cirugía con un amplio margen de resección y preservación del aparato esfinteriano. En los estudios por resonancia magnética, los tumores T3, es decir, con tumores con compromiso del mesorrecto, han de ser subdivididos en 3 subgrupos en base a la extensión del tumor dentro del mesorrecto, y lo cual ha contribuido enormemente a la resonancia magnética. Existen aquellos tumores con un amplio margen de secciones, B con un escaso margen de resección, y aquellos con compromiso de las fascias mesorrectales. La fascia mesorrectal es la parte más externa del mesorrecto. Esta subdivisión está basada en el diferente pronóstico de cada uno de los subgrupos y por lo tanto los resguardos quirúrgicos que deben tomarse. El último, es decir, con compromiso de la fascia mesorrectal, es comparable a un tumor en estadia de T4. Aquí vemos algunas imágenes de la resonancia magnética en cáncer de recto. Aquí vemos entonces el recto, el mesorrecto, y aquí se ve el tumor. Compromete mucosa y submucosa y respetando la capa muscular. El tumor respeta la capa muscular aquí en este estudio. Entonces es un método muy preciso para ver la extensión del tumor en la pared rectal. Esa es otra figura donde se ve la neoplasia. Se diferencia claramente de la capa muscular. La capa muscular es la capa hiperintensa, que se ha hecho marcadamente hiperintensa con el contraste de gadolíneo. Entonces aquí se ve claramente, el tumor respeta aquí la capa muscular. Siguiendo la utilidad de la resonancia magnética,
Este es un estudio, lesión elevada, que compromete mucosa y submucosa y respetando la capa muscular. De la neoplasia se diferencia claramente entonces la capa muscular. La capa muscular es la capa blanca, intensamente marcada con el contraste. Y el tumor entonces ve que respeta esa capa. Corte muy útil para definir la distancia del tumor respecto a la estructura anatómica como el esfínter del ano y el elevador del ano. Este es un estudio que precisa la distancia que está el tumor del esfínter del ano. Este es un tumor que compromete la capa muscular, pero no invade la grasa mesorrectal. La fascia mesorrectal, que es la parte más externa del mesorrecto, está muy lejos del tumor. Por lo tanto, este es un tumor con resección completa del tumor y el mesorrecto entonces quedará libre, ya que la fascia mesorrectal está lejos del tumor. En esta imagen de resonancia magnética el tumor aparece limitado a la muscular. La fascia mesorrectal o plano quirúrgico delimitando el mesorrecto está lejos del tumor. En esta imagen se encuentra el tumor en estadio T3. Sobrepasa el límite de la muscular. Acá sobrepasa el límite de la capa muscular. Invade la grasa del mesorrecto. Este es el mesorrecto. Por lo tanto, el tumor invade al mesorrecto. Pero no alcanza la fascia mesorrectal que ya está fuera, está lejos del tumor. Entonces es un estudio de resonancia magnética que muestra que el tumor invadió el mesorrecto. Entonces es un estadio T3. Pero el tumor no invade la capa más externa del mesorrecto, que es el plano quirúrgico, por lo tanto puede ser extirpado completamente. En este estudio de resonancia, la capa muscular aparece intensamente, marcadamente. La fascia mesorrectal, que es más por fuera, se hace muy evidente y entonces el tumor no alcanza la fascia mesorrectal. Este es un tumor que invade las vesículas seminales y la próstata. Acá se encontró el tumor invadiendo a la próstata y a las vesículas seminales. Por lo tanto, este ya invade órgano vecino. En resonancia magnética, entonces, el estadio T3 es un compromiso de la grasa mesorrectal. Y dentro de ese mesorrecto se ve claramente entonces un ganglio linfático ubicado dentro del mesorrecto. La grasa mesorrectal está por fuera. En esta imagen también está en estadio T3 el tumor. El tumor está aquí. Como invade el mesorrecto, entonces es un estadio T3. Con ganglio de 1 centímetro de diámetro. Uno de estos tumores, uno de estos ganglios se encuentra muy cerca, en contacto con la fascia mesorrectal. Por lo tanto, este ganglio hay que extirpar. La incisión tiene que ir siguiendo la fascia del mesorrecto, la fascia mesorrectal. Entonces, si extirpamos en ese nivel, se va a extirpar el ganglio linfático que está dentro del mesorrecto.
Entonces acá está el mesorrecto, esta estructura de color blanco, adentro se encuentra el ganglio linfático, 1 centímetro, probablemente está invadido por el tumor. En el otro lado también se ve otro ganglio linfático aumentado de tamaño. Acá se ve entonces un tumor en estadio T3, compromiso de la grasa perirectal y un ganglio linfático dentro del mesorrecto. Estadio T3, este es un tumor con invadido la grasa del mesorrecto y ganglio de aproximadamente 1 centímetro, que se ubica en contacto con la fascia mesorrectal. Aquí están los ganglios linfáticos bien visibles dentro del mesorrecto. La técnica quirúrgica del cáncer de recto es diferente a la cirugía del cáncer de colon. Está determinado por la anatomía de la región y por el grado de extensión de la enfermedad en relación a las estructuras locales. Así hay distintas técnicas. Está la mucosectomía, está indicado en aquellos cánceres superficiales del recto. Mientras cuando existe un compromiso transmural, por ejemplo el T2, que llegó ya a penetrar más en la pared del recto, y el T3, que llega a invadir la muscular, la técnica estandarizada ya es la resección total del mesorrecto, es decir, la activación del recto y el mesorrecto. El plano de sección está dado por la fascia mesorrectal. Cuando existe compromiso de la fascia mesorrectal o invasión de órgano vecino, ya es un T4. En ese estadio, determinado por la resonancia magnética, es mandatorio la radioterapia y quimioterapia. Hoy día se hace la radio y quimioterapia previa o preoperatoria para lograr una reducción tumoral y con ello un mejor resultado con la cirugía. La técnica de quirugía en cáncer recto entonces es muy diferente del cáncer de colon. La resonancia magnética determina la extensión anatómica del cáncer. Su importancia se basa en el hecho de que la mayor parte de los tumores sólidos, la extensión anatómica es la mejor forma de predecir el resultado del tratamiento. Dependiendo del momento de la valoración y el método usado, se puede distinguir estadio clínico, el estadio anatomopatológico y el clínico patológico. Hoy en día el sistema anatomoclínico más utilizado para la clasificación del cáncer del recto por etapas es el denominado TNM, que está propuesto por la International Union Against Cancer, Unión Internacional en la lucha contra el cáncer. Esta es la clasificación TNM, que es lo que más se usa hoy en día para estadificar el tumor. La clasificación TNM, bueno, vamos a describir rápidamente. El T es el tumor primario. ¿Cuál es su grado de extensión dentro de la pared del recto? Puede ser in situ, es decir, solamente invade la mucosa. Y el T1 se llama cuando el tumor ha penetrado a mayor profundidad y llega hasta la submucosa. Ese es un T1, hasta la submucosa. Un T2 ya llega hasta la muscular. T3, tumor que invade la subserosa en caso de colon, o los tejidos pericólicos y perirectales, también puede ser un T3. Ese es un T3, por ejemplo, invade el mesorrecto, es un T3. El T4, tumor ya perfora el peritoneo si es colon, o invade directamente otros órganos o estructuras vecinas. Sé que hay uno en el estudio que invade, por ejemplo, la próstata. En cuanto a ganglios linfáticos regionales, se llama N0,
ausencia de metástasis en los ganglios linfáticos regionales. N1, metástasis de 1 a 3 ganglios linfáticos regionales, pericónico o perirectal. N2, metástasis en 4 o más ganglios linfáticos pericónicos o perirectales. Y la metástasis, que es el tercer componente del TNM, puede ser ausente, en ese caso se llama M0, metástasis 0. M1 cuando hay una metástasis presente. La clasificación del cáncer de recto se ha hecho desde hace muchos años. La primera, que es la más antigua, voy a citar aquí para ver lo sencillo que era la clasificación, que es la clasificación de Duke. En 1932 se hizo esta clasificación. Esta clasificación constituye la base de todas las otras que vinieron. Y él clasificaba en 3 estadios, el estadio A, B y C de Duke. Estadio A es un tumor limitado a la pared del recto. Solo la pared del recto. Un tumor, el estadio B, tumor que afecta al tejido perirectal, pero no tenía metástasis ganglionares. Y el estadio C ya es un tumor que invade el recto y tiene metástasis ganglionares. Esa es la clasificación antigua, la clasificación de Duke. Hoy día poco utilizado porque mencioné que hoy el que más se utiliza es la clasificación TNM. Esta fue la modificación que fue sufriendo a través del tiempo. Astercola lo hizo en 1954. El tratamiento del cáncer de recto es quirúrgico y los pilares fundamentales del abordaje están orientados a control de la recidiva local, B, sobrevida a largo plazo, y C, la presentación del esfínter anal, el funcionamiento de la vejiga y la función sexual. Hay que conservar esas funciones. Y la conservación de una adecuada calidad de vida a largo plazo. Principio de tratamiento quirúrgico. Los dos mayores problemas que actualmente tiene la cirugía del cáncer del recto son la recidiva local y la alteración de las funciones como urinaria y sexual. Hay que conservar sin dañar los nervios que actúan sobre esos órganos. El resultado de una cirugía inadecuada es una recidiva que puede ser muy alta, puede alcanzar hasta 45 centímetros, 45%, con el fin de obtener un resultado funcional satisfactorio y mínimas complicaciones. Deben respetarse los siguientes principios. Margen distal. La amplitud de la resección viene determinada por la diseminación intramural distal de la mucosa aparentemente normal. Si bien clásicamente se exigía un margen de seguridad de 5 centímetros, la experiencia actual demuestra que un margen menor es la aceptada, hasta 2 centímetros del tumor. Ya es suficiente. El borde inferior palpable del tumor suele ser casi siempre su borde inferior microscópico. O sea que hoy en día es 2 centímetros por debajo del tumor, hay que resecar, margen distal. El margen proximal. El extremo proximal nunca plantea problemas porque suele practicarse resecciones amplias, por lo tanto queda libre del tumor. Margen lateral. La diseminación del cáncer de recto ocurre también dentro del mesorrecto. Entonces se ha postulado que entre las características de una adecuada resección se encuentra su extirpación completa. Hoy en día se admite que la extirpación del mesorrecto reduce el porcentaje de recidiva pelviana y la diseminación a distancia, mejorando la supervivencia a largo plazo.
El recto y el mesorrecto deben ser considerados como una unidad y deben ser resecadas en bloque y con márgenes intactos, por lo que su disección debe hacerse bajo visión directa, con tijera o con bisturí eléctrico. Hay que evitar desgarrar el mesorrecto para disminuir la probabilidad de contaminación del campo quirúrgico con células tumorales. El mesorrecto ha de ser extirpado por completo hasta los músculos elevadores, llevando el plano de disección desde el coxis hasta la unión anorrectal. La extirpación del mesorrecto está indicado especialmente en los tumores de tercio medio e inferior del recto. O sea, hoy día se llama a esos tumores el tumor del recto inferior. Como contrapartida, aumenta el riesgo de la dehiscencia de la anastomosis colorectal, pues reduce la desvascularización del corto muñón rectal. Por eso se recomienda hacer una ileostomía de protección cuando se extirpa completamente el mesorrecto. La extirpación completa del mesorrecto distal no siempre es necesario para el cáncer de recto de tercio superior, o sea, el cáncer llamado recto superior. En esto se recomienda extirpar 5 centímetros por debajo del tumor, que ya es suficiente. Este es un estudio de resonancia magnética que muestre entonces el tumor que compromete la capa muscular, pero no invade a la grasa del mesorrecto. Esta es la grasa del mesorrecto. Este es un tumor en etapa T3, en donde está el tumor, se nota que invade el mesorrecto. Y se ve también los ganglios linfáticos dentro del mesorrecto. Este color oscuro, ganglio de 1 centímetro dentro del mesorrecto. Uno de estos ganglios está muy pegado a la fascia mesorrectal, por lo tanto hay que tener mucho cuidado en extirpar totalmente el mesorrecto, siguiendo esta línea de extirpación para extirparle a este ganglio. Estos son los ganglios linfáticos que deben ser extirpados con el recto, que está dentro de la grasa mesorrectal. Haciendo un esquema del tratamiento del cáncer de recto, existe lo que se llama cáncer de recto alto, aquello mayor a 8 centímetros del margen anal, es decir, el tumor está hacia arriba. Este, por ejemplo, si es un cáncer de recto alto, entonces se hace el tratamiento quirúrgico directamente. Cuando se extirpa y se estudia esa pieza, se considera de bajo riesgo el cáncer cuando es un tumor menos de T3 y con ganglios linfáticos negativos y con embolia vascular negativo y celular si es del grupo 1 o G2. Entonces este es un tumor alto que se hizo la cirugía de entrada y entonces se hizo después el estudio anatomopatológico dentro de la pieza operatoria y después de esa extirpación entonces hay que hacer el seguimiento. Ahora, si el tumor de recto está ubicado en lo que antiguamente se llamaba recto medio y recto bajo, ¿sí? Igual o menor a 8 centímetros del margen anal. Este tumor, cuando se hace un tacto rectal, se toca el tumor con el dedo. Ese tumor hoy en día se denomina tumor de recto inferior. Y si el tumor con el tacto es fijo o semifijo, quiere decir que es un tumor que atraviesa toda la pared. Debe hacerse quimioterapia y radioterapia neoadyuvante. Es decir, hay que hacer antes de la cirugía, hay que hacer ya quimio y radioterapia neoadyuvante. Entonces después se hace la operación. Se reseca el tumor, va a la cirugía, se hace el mismo estudio anatomopatológico, se clasifica en qué estadio estaba, T3 o T4 porque era un tumor fijo, y los ganglios linfáticos positivos, N positivo, se encuentra embolia vascular positivo y la célula está en la clasificación de 3 o 4
Este ya se hizo entonces en quimio y radioterapia neoadyuvante. Con eso se achica el tumor, se hace resecable y se va a la cirugía. Y cuando se encuentran estos datos, o sea que de alto riesgo, hay que hacer después quimioterapia adyuvante, es decir, continuar con quimioterapia en el postoperatorio, porque la radioterapia ya se hizo en el preoperatorio. Vamos a profundizar un poco más. El tratamiento preoperatorio de quimioterapia y radioterapia neoadyuvante es un método que hoy en día se utiliza mucho para disminuir el tamaño del tumor y esterilizar los ganglios linfáticos regionales. La quimioterapia neoadyuvante y la radioterapia neoadyuvante está indicado en los tumores que al examen con el tacto rectal, tumor fijo o semifijo, y es el tumor llamado recto inferior, es decir, el tumor que es lo que conocíamos con el nombre de recto medio e inferior. Esos tumores deben ser sometidos a quimio y radioterapia neoadyuvante. En la quimioterapia neoadyuvante, para tener una idea de qué se hace, 5-fluoracilo es la droga que más se utiliza. 5-fluoracilo, el ácido folínico y el oxaliplatino. Esta combinación de 3 drogas se conoce con el nombre de FOLFOX. Ácido folínico, 5-fluoracilo y oxaliplatino. Aquí está, 5-fluoracilo, 425 miligramos por metro cuadrado día, una vez por semana durante 4 semanas. Ácido folínico, 20 miligramos metro cuadrado día, una vez por semana durante 4 semanas. Oxaliplatino es otra droga que se combina. Los 3 se conocen con el nombre de FOLFOX. La radioterapia neoadyuvante se hace en los tumores que se encuentran en el recto bajo, es decir, aquellos tumores del recto medio e inferior, y que al tacto rectal se llega a tocar el tumor con el dedo. Los tumores que son fijas al tacto quiere decir que ha penetrado en la pared del tumor. Y cuando se hace una resonancia magnética se va a ver que el tumor invade toda la pared rectal. Se hace la radioterapia neoadyuvante, entonces se usa dosis de 4500 centigrados. Fraccionamiento se hace 180 centigrados por día, 5 veces por semana. Se hace de lunes a viernes. El tiempo de tratamiento aproximadamente 25 días útiles. Evaluación después del tratamiento neoadyuvante. Exámenes clínicos periódicos para evaluar los efectos colaterales de esta droga, de esta neoadyuvancia. Hay que hacer hemograma completo durante el periodo de quimioterapia porque puede disminuir el número de glóbulos blancos. Exámenes bioquímicos de acuerdo a la clínica del enfermo. Y examen proctológico con biopsia para evaluación de la respuesta. Esos son los controles que hay que hacer post-quimio y radioterapia. Bueno, ahora vamos a mostrarles un esquema muy útil para dividir el cáncer de recto para su tratamiento en los tumores que se llama recto superior y los tumores que se llaman recto inferior. Este esquema muestra, por ejemplo, este es el aparato, es la pelvis femenina. Entonces, una línea que parta del fondo del saco de Douglas y se va hacia atrás, atravesando el recto, entonces la porción del recto que se encuentra por encima de esta línea se llama tumor del recto superior. Los tumores que se encuentran por debajo de esta línea, tumor del recto inferior. Este es una pelvis masculina. Entonces, la línea demarcatoria parte del fondo del saco de Douglas hacia atrás. Estos tumores que se encuentran por encima de esta línea se llama tumor del recto superior. Y los tumores que vienen debajo de esta línea, tumor del recto inferior.
Los tumores del recto superior, cuando se hace el diagnóstico, se somete a cirugía directamente. En cambio, los tumores del recto inferior, debajo de esta línea, deben ser sometidos a radio y quimioterapia preoperatorio porque actúa muy bien el tratamiento neoadyuvante disminuyendo el tamaño y después se somete a la cirugía. Este es el valor de esta clasificación en tumores del recto superior y el recto inferior. Los tumores que se encuentran entonces en recto alto deben ser sometidos a cirugía directamente. Y los tumores que se encuentran en recto inferior deben ser sometidos a neoadyuvancia y después someterse a cirugía. Este es el valor de este esquema. Este es un esquema que muestra claramente que para entender mejor. Entonces aquí se encuentra el recto y alrededor del recto esta línea es el mesorrecto. ¿Se acuerdan de la importancia del mesorrecto que debe ser extirpado juntamente con el tumor? Porque dentro del mesorrecto se encuentra, muchas veces el tumor del recto invade al mesorrecto y otras veces también encontramos ganglios linfáticos aumentados de tamaño dentro del mesorrecto. Por lo tanto, acá estamos mostrando el mesorrecto que rodea al recto. La parte más externa del mesorrecto, esta línea, es lo que se conoce como fascia mesorrectal cuando se estudia la resonancia magnética. Y esta es la línea en que debe ser extirpado el tumor, el recto y el mesorrecto. Hay que ir por esta línea que está en la parte más externa del mesorrecto. Con esta maniobra entonces se extirpa el recto y el mesorrecto en bloque y no se rompe el mesorrecto, entonces no hay posibilidad de que se disemine el cáncer. Este es el valor de este esquema. Entonces aquí está el recto, aquí está el mesorrecto, este color blanquecino del mesorrecto. Esto debe ser extirpado con el cáncer del recto. La línea de extirpación, esta línea oscura que está en la parte más externa del mesorrecto. Esa es la línea que hay que seguir para no dejar mesorrecto con células neoplásicas o ganglios linfáticos invadidos. El tratamiento quirúrgico. Haciendo un resumen, podemos decir de la siguiente forma. Los tumores del recto superior, de acuerdo a ese esquema que le mostré, la línea de demarcación entre el recto superior y el recto inferior. Entonces los tumores del recto superior, es decir, aquellos tumores que se encuentran entre 11 a 15 centímetros de margen anal, estos se consideran tumores del recto superior. Estos tumores, cuando se encuentran, se biopsian, debe ser sometido a cirugía, directamente a cirugía. Se somete a una operación que se llama resección anterior. Después le voy a mostrar el esquema de resección anterior. Resección anterior significa hacer la resección del recto por el abdomen. Y luego hay que hacer una anastomosis entre el colon y el recto sobrante. Ya puede ser manual o sutura mecánica si se dispone. Ese es el tumor del recto superior. Tumor ubicado entre 11 y 15 centímetros de margen anal. Estos tumores son llamados hoy día tumor del recto superior. Hay otro tumor del recto que es el tumor del recto inferior. Se clasifica con este nombre. Tumor del recto inferior. ¿Quiénes son esos tumores? Tumores del recto que se encuentra en lo que se llamaba antes recto medio, es decir, entre 6 a 10 centímetros de margen anal. Deben someterse a resección anterior, es decir, se extirpa el tumor rectal y hay que ir por debajo del tumor como mínimo, con un margen quirúrgico adecuado que es 2 centímetros de margen quirúrgico adecuado. Y en estos tumores hay que hacer ya anastomosis mecánica, porque anastomosis manual es muy difícil de hacer acá. Y hay un tumor que los tumores de recto bajo, es decir, hasta 5 centímetros de margen anal, en caso seleccionado está indicada la resección anterior que se llama ultra baja.
anastomosis ultra baja con anastomosis mecánica con doble sutura mecánica. La sutura mecánica doble quiere decir, una sutura mecánica es para cortar el recto y la otra sutura mecánica es para anastomosar. Estos son los tres niveles, el recto superior y el recto inferior. El recto superior está a 11 a 15 centímetros de margen anal. Esto cuando se encuentran, se biopsia, hay que hacer la resección del tumor y como está alto, entonces sobra. Hay que venir 5 centímetros por debajo del tumor y ahí se hace la sección del recto. Y ahí se hace la anastomosis, que puede ser manual o mecánica. Los tumores del recto inferior, que son los tumores del recto medio, 6 centímetros a 10 centímetros de margen anal, deben someterse a la resección anterior, es decir, hay que bajar la resección 2 centímetros por debajo del tumor y anastomosis mecánica, y anastomosis mecánica solamente. Los tumores del recto bajo, hasta 5 centímetros en caso seleccionado, está indicada la resección anterior ultra baja, es decir, ya hasta el plano de los elevadores, con anastomosis con doble sutura mecánica. Una sutura mecánica es para cortar el recto y la otra sutura mecánica es para anastomosar. Añate. Algunos conceptos sobre radioterapia adyuvante. Los tumores operados en estadios T3 y T4 con N positivo, la dosis que se aplica en radioterapia es 4500 centigrados, fraccionado en 180 centigrados por día, 5 veces por semana, es decir, lunes a viernes. El tiempo de tratamiento es 28 días útiles. Tumor irresecable. ¿Qué hacemos con tumor irresecable? Hay que hacerle quimioterapia y radioterapia. Si el tumor sigue siendo irresecable, se le hace tratamiento paliativo. Si se puede hacer paliativo significa hacerle, por ejemplo, cirugía de colostomía. Bueno. Pero cuando se hace la quimio y radioterapia y el tumor se vuelve resecable, porque ese es el objetivo de la neoadyuvancia, se achica el tumor y se vuelve resecable, hay que ir a la cirugía. Una vez que se extirpó el tumor y los ganglios linfáticos, después se continúa con quimioterapia, pero la radioterapia ya se hizo, se hace una sola vez. Y el seguimiento a posterior. Bueno, en cuanto a enfermedad metastásica, cuando el tumor se estudia en el recto y se ve que tiene metástasis, puede ser metástasis sincrónica, es decir, está el tumor en recto y hay metástasis en otro órgano. Si el tumor es resecable y metástasis resecable, se hace la cirugía del tumor primario y más cirugía de la metástasis hepática, por ejemplo. Puede ser hecho en un tiempo o en 2 tiempos, generalmente en 2 tiempos. Y luego se continúa con quimioterapia. Si nosotros encontramos el tumor y metástasis al mismo tiempo, se llama sincrónica, y si el tumor primario es irresecable, se recomienda hacer quimio y radioterapia. Y si el tumor es irresecable o la metástasis es irresecable, cirugía del tumor primario cuando hay obstrucción o sangrado. Cuando hay obstrucción se va a hacer colostomía, cirugía paliativa. El tratamiento después paliativo con quimio y radioterapia y cirugía. Metástasis metacrónica. Metástasis metacrónica es cuando el tumor se extirpó, los ganglios linfáticos regionales, se ha hecho todo el tratamiento correctamente y luego de un tiempo
aparece metástasis en otro órgano. Eso se llama metacrónica. Si la metástasis metacrónica que está en hígado es resecable, la cirugía de la metástasis hepática y de la recidiva local en caso de que haya. Después se le agrega quimioterapia. Si la metástasis es irresecable, tratamiento paliativo con quimio, radioterapia y cirugía paliativa y hacer el seguimiento. ¿Cómo se hace el seguimiento del cáncer de recto? El seguimiento del cáncer de recto hay que hacer en los primeros 2 años, 1 o 2 años, se hace cada 3 meses. 3 meses, 6 meses, 9 meses y 12 meses, cada 3 meses. En esos estudios, en ese momento hay que hacer la evaluación clínica del enfermo, el dosaje del CEA y CA19-9, y se hace la ecografía de hígado o TAC abdominal, que se hace en el 6º y a 12 meses de postoperatorio. La colonoscopia se hace una sola vez, allá en el mes número 12. Radiografía de tórax también se hace a 6 meses y 12 meses. Cuando pasó 3 a 5 años después de la operación de cáncer de recto, ahí entonces el control se hace cada 6 meses más, 6 meses y 12 meses. Evaluación clínica siempre, 6 meses y 12 meses. El dosaje de marcadores tumorales, CEA y CA19-9, ya que esto, si es que sube, indicaría la presencia de metástasis hepática o recidiva. Ecografía o tomografía abdominal los 6 meses y 12 meses. La colonoscopia se hace a los 12 meses. A los 5 años. Evaluación clínica cada año. El dosaje del CEA y CA19-9 cada año. Ecotomografía también cada año. Colonoscopia cada año y radiografía de tórax. Más de 10 años de postoperatorio, el seguimiento se hace evaluación clínica cada 1 año. Dosaje de marcadores CEA y CA19-9 cada año. Eco y tomografía abdominal cada año. La colonoscopia cada año y radiografía de tórax. Este es el control de seguimiento a largo plazo. Este es un tema muy interesante que hoy en día todos los cirujanos colorectales les interesa hacer. Tratamiento quirúrgico con conservación del esfínter. Esta es la técnica que más se realiza hoy en día, de tal manera que el esfínter del ano esté funcionando después de la cirugía del cáncer de recto. Entonces, la resección se llama resección anterior. Cabe explicar, ¿qué es la resección anterior? Es la movilización y la resección del recto por vía abdominal y anastomosis colorectal. Con eso se conserva entonces el esfínter externo del ano. Según la realización del nivel de esta anastomosis, se va a denominar resección anterior alta. La movilización del recto es muy escaso y poca sección de los ligamentos laterales, por lo que la anastomosis es alta, este es un tumor alto, fíjense. La anastomosis es alta, es intraperitoneal. La resección anterior baja, se llama así cuando se extirpa el tumor del recto, se seccionan los ligamentos laterales y la anastomosis se realiza por debajo de la reflexión peritoneal entre 5 a 10 centímetros de margen anal. Esta anastomosis baja, entonces la anastomosis es mejor hacer con anastomosis mecánica. Y resección anterior ultra baja. La anastomosis se realiza a menos de 5 centímetros de margen anal, es decir, se extirpa el recto, porque el tumor del recto inferior se extirpa 2 centímetros debajo del tumor,
y queda muy poco recto. Y ahí se hace la anastomosis ultra baja. En esta anastomosis ultra baja generalmente debe hacerse una ileostomía para proteger la anastomosis hasta que cicatrice totalmente. Después se cierra la ileostomía. Este es un esquema en un libro de cirugía colorectal que todo lo que estamos diciendo, tumor del recto superior. Tumor del recto superior es este que está aquí, que muestra entonces que el tumor, aquí está el tumor del recto. Es un tumor del recto que está alto. Aquí está el ano. Este tumor del recto superior está a 11 centímetros de margen anal. Este es el tumor del recto superior. En los tumores del recto superior, que está lejos del margen anal, se recomienda extirpar 5 centímetros debajo del tumor, extirpar el mesorrecto y el recto por debajo del tumor 5 centímetros. Como está ubicado alto, entonces hay tejido suficiente que resecar. Los 5 centímetros se puede resecar completamente. Entonces ahí se extirpa el recto 5 centímetros debajo del tumor y 5 centímetros de mesorrecto. Ahí se corta el recto. Entonces queda mucho recto todavía. Queda mucho recto porque el tumor está alto. Y esta anastomosis conserva perfectamente la función esfinteriana. Acá está el esfínter interno y el esfínter externo del ano. Entonces esta anastomosis entre el colon y el recto se hace por debajo del tumor 5 centímetros. Y con eso se conserva entonces la función del recto. La persona conserva el esfínter anal funcionando. Cuando el tumor es de recto, pero es de recto inferior, de acuerdo a nuestra clasificación, tumor de recto inferior es aquel tumor que se encuentra en lo que antes se llamaba recto medio y recto inferior. Acá está el tumor. Claramente acá vemos el tumor. Este tumor que es recto inferior en la clasificación actual, se debe hacer la resección del recto por debajo del tumor 2 centímetros. Acá no se recomienda hacer 5 centímetros, porque el tumor ya está muy cerca del esfínter ano. Si nosotros vamos a extirpar 5 centímetros debajo del tumor, vamos a extirpar el esfínter ano, por lo tanto ya no se conserva la función esfinteriana. Lo importante es conservar el recto y resecar 2 centímetros por debajo del tumor. 2 centímetros hoy en día se acepta. Se hace entonces la resección de 2 centímetros por debajo del tumor. Esa resección del recto ya está en el límite inferior del recto. Es decir, aquí ya no hay más recto. Se extirpó 2 centímetros y terminó el recto. Solamente queda acá entonces el ano y los músculos esfinterianos. Entonces la anastomosis va a ser colo rectal muy bajo o colo anal. Pero el esfínter anal va a funcionar porque se conservó en su lugar. Esta resección entonces es por 2 centímetros por debajo del tumor. Esa es la diferencia de conducta cuando el tumor está recto alto. Se reseca 5 centímetros por debajo del tumor porque hay bastante recto sobrante. Ahora, cuando el tumor es del recto inferior, no hay mucho recto sobrante debajo del tumor. Entonces, la regla internacional es 2 centímetros por debajo del tumor. Y anastomosis, el colon con el ano, de aquí. Y se conserva la función esfinteriana. Este es el canal anal. Este es el canal anal que tiene 4 centímetros. Entonces, hasta el límite superior del esfínter se llegó. Es una anastomosis. La resección se llama ultra baja. Se corta el recto. Todo el recto con eso ya se estiró porque se vino 2 centímetros con tumor. Quedó entonces el ano y quedó en la función esfinteriana. Anastomosis colo-anal con doble sutura mecánica. ¿Qué es la resección anterior entonces? Sintetizando la resección anterior es la forma en que se extirpa el recto por una
por vía abdominal. Para eso hay que movilizar todo el colon, ángulo esplénico, se moviliza. Acá está, se liga la irrigación del colon izquierdo, que es la arteria mesentérica inferior. Acá se liga la mesentérica inferior cerca de su nacimiento en la aorta, porque se extirpa todo el colon descendente, sigmoide, y la ligadura alta es con fines de extraer todos los ganglios linfáticos que se encuentran en el mesocolon. Esta es la ligadura baja de los vasos mesentéricos. Cada nacimiento de la mesentérica inferior en la aorta. Ligadura baja es cuando se liga después del nacimiento de la cólica izquierda superior, que va al ángulo esplénico. Debajo de eso se liga. Esta es la ligadura baja de los vasos mesentéricos. Una vez que se movilizó todo el colon izquierdo, se viene al recto y se hace la sección del peritoneo pelviano para rodear entonces el recto y despegar de su ubicación en la pelvis. Aquí se hace el despegamiento de la cara posterior del recto, del sacrocoxis. Ese es un plano que se hace con tijera y luego con bisturí eléctrico. Se va despegando, porque en este despegamiento hay que extirpar el recto y el mesorrecto intacto. En este momento se extirpó el recto ya, entonces queda la pelvis vacía. La sección del recto hay que hacer mínimo 2 centímetros por debajo del tumor. Entonces aquí está el tumor. Si el tumor es del recto inferior, 2 centímetros por debajo hay que colocar una pinza y ahí seccionar el recto. Ahí se cierra y luego se hace la anastomosis mecánica colorectal. Esta es la anastomosis mecánica. La resección anterior se está haciendo. En el colon que desciende se coloca una pieza de la sutura mecánica y se cierra. El recto inferior que se seccionó, se introduce la sutura mecánica por el ano y sobresale la punta. Luego se unen estos dos elementos y ahí se hace la anastomosis con sutura mecánica circular. Este uso de anastomosis colorectal baja se hace con doble sutura mecánica. No puedo hablar de superlimitación por eso. Bueno, esta es la resección anterior con sutura mecánica. Y aquí se hace la anastomosis entre el colon descendente y el pequeño recto que sobró. Método de anastomosis colorectal. La forma de anatomizar puede ser sutura manual, puede ser término terminal o término lateral a puntos separados en un solo plano extramucoso, porque esto produce menos isquemia e inflamación y que incluye la submucosa del recto para dar firmeza a la sutura. El material de sutura suele ser de reabsorción lenta preferentemente. Esta es sutura manual. Sutura mecánica. Se debe mantener los principios de la sutura manual y preparar los extremos a anastomosar con la extirpación de la grasa pericólica o perirectal sin ocasionar isquemia. Esta anastomosis mecánica puede ser término terminal con stapler circular, cuyo tamaño debe ser como mínimo de 29 a 33 milímetros para evitar estenosis de la anastomosis.
Anastomosis terminal con doble stapler. En eso se cierra el muñón rectal con un stapler curvo, cortante, eliminando de esta manera la preparación del muñón rectal y evitando la contaminación al no abrirse el recto. Otra sutura circular se introduce por el ano y el yunque se une con el intestino proximal realizando la anastomosis. El inconveniente de la doble sutura mecánica es la dificultad de colocar en la pelvis masculina estrecha los elementos de la sutura mecánica. La doble sutura mecánica es de indicación precisa en la anastomosis colorectales bajas y ultra bajas. Es decir, cuando sobra muy poco recto hay que usar la doble sutura mecánica. Este es un esquema de la doble sutura mecánica. Entonces, una sutura mecánica esta es una sutura mecánica que viene y se coloca alrededor del recto y corta el recto y cierra el muñón rectal. Esta es la sutura mecánica cortante curva. Al cortar el recto, entonces cierra ya ese muñón rectal pequeño. Es la primera parte entonces de la doble sutura mecánica. Uno es para cortar el recto y cerrar el muñón rectal. Es como una pequeña cirugía de Hartmann que se está preparando. Entonces aquí se coloca la sutura mecánica en la pelvis donde se corta el recto y cierra este muñón rectal. Y una vez que se produjo esta resección, se coloca la sutura mecánica circular por el ano y se anastomosa este pequeño muñón rectal con el colon que desciende. Esta doble sutura mecánica está indicada en los tumores que están muy cerca del margen anal. Uno es para cortar el recto y el otro es para anastomosar el recto. Aquí es cuando se cortó el recto y está perforando la sutura mecánica circular que entra por el ano, perfora este muñón rectal y luego va a suturar con el colon que desciende. Una vez que se hizo la sutura mecánica doble, quiere decir que la anastomosis es baja o ultra baja. Entonces se hace una ileostomía en fosa ilíaca derecha. Esta ileostomía se hace para permitir que ocurra una cicatrización total de la anastomosis colorectal baja, y la ileostomía se deja en fosa ilíaca derecha por un mes o un mes y medio hasta que cicatrice totalmente la anastomosis colorectal. Luego se cierra la ileostomía de la fosa ilíaca derecha, que es más fácil porque es un cierre del intestino delgado. Entonces sutura de intestino delgado es más fácil de realizar. Esto se llama ileostomía de protección. El cáncer del recto también tiene otro tratamiento quirúrgico que se llama amputación abdominoperineal u operación de Miles. ¿Qué es esta operación? A veces se tiene que realizar esta operación y no conservación de esfínter. La amputación abdominoperineal u operación de Miles consiste en la resección a través de un abordaje abdominal y perineal de todo el recto. Es decir, el recto se extirpa completamente por una incisión abdominal y otra incisión perineal. Entonces ahí se extirpa todo el recto. Y el ano, con su drenaje vascular y linfático, cerrando el periné, se sutura el lugar donde estaba el ano, se sutura la piel y se realiza una colostomía ilíaca izquierda. Colostomía ilíaca izquierda terminal. ¿Cuál es? La indicación principal de la operación de Miles es el tumor del recto situado a 5 centímetros o menos del margen del ano, es decir, un tumor que está pegado al ano e invade el esfínter externo. Esa es una indicación de la operación de Miles. Ahí no se puede conservar esfínter.
La amputación abdomino-perineal se llama porque se opera por vía abdominal y también por vía perineal, como le voy a mostrar aquí. Operación de Miles, ese es el autor de la técnica. Cáncer del recto con invasión del esfínter. Acá se ve el esquema. Un cáncer del recto inferior. Acá es el esfínter externo. Acá se ve el esfínter externo, el esfínter interno. Es decir, el cáncer del recto es demasiado bajo, cerca del canal anal, invade el esfínter. Esa es la indicación de la operación de Miles. Cuando el tumor invade al esfínter, no se puede conservar esfínter, es decir, la evacuación intestinal no se puede hacer por vía natural. Bueno, se hace la operación de abdomen perineal, operación de Miles. Hay una parte abdominal que es lo mismo que se hacía en la resección anterior. Se moviliza el colon izquierdo, se moviliza el recto, se diseca todo el recto, el mesorrecto en su totalidad, se separa del sacro y del coxis. Entonces es la primera parte, la parte abdominal. Una vez que se terminó la parte abdominal, entonces el paciente se pone en posición ginecológica y se hace el tiempo perineal, ese es el abdomen perineal. Entonces hace una incisión semicircular u ovoidea alrededor del ano. Acá está el ano se cierra con una sutura y se hace una incisión alrededor del ano en forma ovoidea. Este es el tiempo perineal. Acá ya se hace la incisión perineal. Esta incisión perineal penetra en la profundidad y llega hasta los músculos elevadores del ano. Acá se extirpó todo el músculo elevador del ano, está en la profundidad. Este músculo elevador del ano se va a seccionar. Se va a seccionar. Acá entonces se está haciendo los distintos tiempos. El ano se seccionó, el músculo elevador del ano. Acá ya se hizo la sección del músculo elevador del ano. El elevador del ano es el piso de la pelvis. Y luego el colon sobrante se exterioriza por el periné. Se trae hacia el periné el colon que ya está seccionado arriba. En caso de hombre, acá se separa el recto de la próstata y de la uretra. Se separó completamente entonces el recto de próstata y uretra con mucho cuidado. Se extirpó acá, el recto está terminando, sección de la parte anterior de los músculos elevadores, y ahí ya se extirpó el recto y el ano con el esfínter, con los esfínteres interno y externo se extirpó completamente. ¿Por qué se hizo esto? El tumor del recto es inferior e invade el esfínter externo del ano. Entonces una vez que se extirpó queda entonces este gran orificio en el periné. Se hace la sutura de piel a piel de ese orificio del periné. El ano ya no existe, el ano desapareció de acá. Este era el lugar del ano. Se coloca 2 tubos de plástico dentro de la pelvis y se exterioriza por contrabertura. Esto es para drenar el suero, la sangre que se puede formar en la pelvis, y para exteriorizar se hace un drenaje con tubos para que no se acumule en la pelvis, para que no se infecte. Entonces, una vez terminado el tiempo perineal, se cierra el periné con sutura, es decir, desapareció ya el ano. Esta era una operación de Miles que tenía una paciente. Hoy en día esta paciente todavía está viva. Cáncer de recto que yo operé en el año 1999. 23 años hace que yo lo operé a esta persona. Esta foto se sacó en el año 2010, cuando tenía 10 años de postoperatorio. Este es su periné cerrado y cicatrizado. Acá no hay más ano. Desapareció. Esta operación de Miles se hizo porque el tumor era del recto inferior que invadía el esfínter. Una vez que se extirpó todo el tumor y se cerró el periné, se va a fosa ilíaca izquierda y se hace una incisión circular. Se extirpa la piel, la grasa subcutánea, y se llega a la pared abdominal.
Se hace un orificio en la pared abdominal en fosa ilíaca izquierda y por esa fosa ilíaca izquierda se exterioriza el colon descendente. Acá se ve el esquema exteriorizando. Esto es la colostomía en fosa ilíaca izquierda, porque este tiene que terminar en una colostomía. Por acá va a evacuar la materia fecal, ya que se extirpó todo el ano. Entonces esta es la colostomía en fosa ilíaca izquierda. Y aquí se cierra entonces el colon descendente y la pelvis, se cerró todo el peritoneo. Estamos preparando. La colostomía ya se hizo, entonces este ya es el final de la operación de Mayra. Esta es esa misma paciente que se operó hace 23 años atrás y que tiene su colostomía en fosa ilíaca izquierda. Esta colostomía en fosa ilíaca izquierda acaba de eliminar la materia fecal. Este color blanquecino aquí es porque se le pega la bolsa de colostomía. La bolsa de colostomía se pega a la piel. Entonces la materia fecal que viene por este intestino colon descendente desemboca en una bolsa. Y esa bolsa es herméticamente cerrada. Entonces ahí se recoge la materia fecal y luego se evacua eso. Incluso se lava el contenido interior. Esa es la colostomía en fosa ilíaca izquierda que tiene hace 23 años atrás sobre. Amputación del recto con colostomía perineal. Esta es otra manera de hacer la colostomía. El objetivo de esta técnica es evitar la colostomía abdominal, rechazada por muchos pacientes. El agregado de válvulas al colon descendido tiene la función de enlentecer el tránsito intestinal, que sumado al uso periódico de lavado colónico, o sea, pequeños enemas que se hacen por la colostomía, 2 a 3 veces por semana, permite reeducar el tránsito colónico y previene la pérdida de materia fecal, con lo que se evita el uso de bolsa de colostomía. Esta es otra manera de hacer la amputación abdominoperineal, pero la colostomía es en el periné, ahí en la zona donde estaba el ano. Esta es una paciente mía que yo operé. Acá está la incisión mediana infraumbilical, por el cual se extirpó el recto. Esta es la parte abdominal de la operación abdominoperineal, la parte abdominal. Por esta maniobra se extirpó acá el colon descendente y el recto. Y en fosa ilíaca izquierda no hay colostomía. No tiene colostomía en fosa ilíaca derecha, en fosa ilíaca izquierda. Por lo tanto, ¿dónde está entonces la colostomía? Acá vamos a ver. Aquí está la colostomía, en el periné. Se hizo la colostomía. Es una colostomía plana. Ese está haciendo esfuerzo porque está en una posición semisentada. Por eso sobresale un poco. Esta colostomía entra completamente aquí. Es una colostomía plana. Esa es la colostomía en el periné. Ahora, esta colostomía tiene, vamos a decir, la ventaja en que no se coloca la colostomía en la fosa ilíaca izquierda como una otra paciente, pero está en el periné. En este periné no se puede colocar bolsa de colostomía por la ubicación. Entonces esta paciente tiene que hacer lavado por la colostomía. Por ejemplo, cada mañana tiene que hacer lavado para evacuar todo el contenido colónico que tiene y que no tenga pérdida de materia fecal por colostomía. Entonces tiene que ser una persona muy estricta en su conducta. No debe comer excesivamente y tiene que hacer enema por esta colostomía cada mañana para vaciar el colon. Entonces aquí se coloca solo un protector y no tiene bolsa de colostomía. Esta es una manera también de hacer la colostomía, pero en el periné. Yo tengo un paciente que he operado por pedido de ella, porque ella no quiere colostomía en fosa ilíaca izquierda. Pocas veces, pero ya he hecho en una mujer y en un hombre. Aquí está la paciente que quería que le saque, porque yo no le suelo sacar la cara, y me dice, yo quiero que me saque la foto completa, porque quiero que quede así, la fotografía. Entonces ella me pidió y le saqué la foto completa. Esta es la persona que tiene colostomía en la región perineal, porque ella no quería en fosa ilíaca izquierda.
Bueno, este es otro tema, operación de Hartmann. ¿Qué es la operación de Hartmann? Consiste en extirpar el recto en forma parcial, dejando una porción más o menos larga que se cierra con la realización de una colotomía en fosa ilíaca izquierda. Generalmente es una operación paliativa o es la primera parte de una operación, indicada en pacientes de mal estado, tumores avanzados u obstruidos, perforados o colon no preparados, para evitar la anastomosis con alto índice de dehiscencia, es decir, en la urgencia. Posteriormente se hace la evaluación para la realización de una nueva intervención y realizar la anastomosis intestinal. Esa operación de Hartmann, entonces, una operación que es la primera parte de una operación, se hace sobre todo en urgencias. Y después se hace la anastomosis 1 a 2 meses después. Bueno, algunos conceptos sobre esta radioterapia en cáncer de recto. Actualmente se preconiza el uso de tratamiento radiante, generalmente combinado con quimioterapia en el adenocarcinoma del recto inferior, en el recto inferior que nosotros hemos clasificado. Se hace en el preoperatorio, por eso se llama neoadyuvante. Preoperatorio ya se hace radio y quimioterapia. ¿El objetivo cuál es? Disminuir el estadio del tumor, tanto en lo referente al tamaño, es decir, al T, y los ganglios linfáticos regionales. N, facilitando la extirpación quirúrgica posteriormente y mejorar el resultado a largo plazo. Radioterapia en cáncer de recto, en general se hace así, 4500 centigrade en 25 fracciones. 25 fracciones quiere decir cada día se hace una pequeña fracción, 180. En aquellos tumores de mayor tamaño y adheridos, tienen que ser un tumor avanzado que atraviesa toda la pared rectal. Y tratamiento quirúrgico después de 5 a 7 semanas de terminar el proceso para disminuir el tamaño del tumor. Actualmente en los pacientes con tumores fijos, invasión de órganos adyacentes e invasión de ganglios linfáticos, pacientes se utiliza la neoadyuvancia con quimioterapia y radioterapia. 4500 centigrade en 25 fracciones, ese es radioterapia, combinada con el uso de quimioterapia, que es FOLFOX, que habíamos citado ya antes. FOLFOX es ácido folínico, 5-fluoracilo y oxaliplatino, es decir, ambas radioterapia y quimioterapia se hace ya en el preoperatorio. Con eso se disminuye al máximo el tumor y se vuelve resecable. Este no. Radioterapia del cáncer de recto. La remisión completa anatomopatología del tumor fue corroborada en 16% de los pacientes. Las complicaciones postoperatorias ocurrieron en 18%. Hubo un empeoramiento de la calidad de vida después de quimio y radioterapia, sobre todo en las vías urinarias, apariencia física y disfunción sexual. Respuesta clínica completa post-neoadyuvancia en cáncer de recto en estadio 3. Este es un tema nuevo que yo le traigo porque quiero que sepa que existe esta posibilidad. Entonces voy a explicar paso a paso y voy a mostrar el tratamiento realizado. Este se llama así: respuesta clínica completa post-neoadyuvancia en cáncer de recto en estadio 3. En estadio 3 quiere decir que es un tumor que invadió toda la pared del recto y es un cáncer, vamos a decir, avanzado localmente. Observación o cirugía. Este artículo revisa el algoritmo de tratamiento no operatorio, conocido como el protocolo Watch and Wait, propuesto por primera vez por la doctora Angelita Gama y colaboradores en Brasil, en San Paulo. Ella vive en San Paulo, hasta hoy vive allá. Las indicaciones
Los algoritmos de tratamiento, los resultados y áreas de incertidumbre evalúan desde una perspectiva mundial. En el mundo entero este método se está evaluando. No es aceptado en todo el mundo. Pero esta profesora, doctora Angelita Grama, en San Pablo hizo este tratamiento hace muchos años y tiene ya resultados publicados. La respuesta clínica completa posterior a la terapia neoadyuvante del cáncer localmente avanzado del recto se ha considerado suficiente para la implementación de una estrategia no quirúrgica de observación y seguimiento por algunos actores. El manejo estándar de esta patología es la realización de un manejo quirúrgico oncológico radical del tumor 6 a 10 semanas posterior a la finalización de la neoadyuvancia. Es decir, la conducta universal es hacer la neoadyuvancia, quimio y radioterapia preoperatorio, y luego de terminado el proceso, 6 a 10 semanas después de terminado, se hace la operación radical del cáncer de recto. Esa es la conducta que todo el mundo acepta. Pero esto que les voy a explicar ahora es una nueva conducta, en el sentido de que se hizo la neoadyuvancia y se esperó, y no se operó enseguida, se esperó y el tumor desapareció completamente, tanto desde el punto de vista de la endoscopía como en el estudio de imágenes, como les voy a mostrar enseguida. En esta revisión se exponen los pros y contras de esta propuesta y se describen las implicaciones y las recomendaciones de cada alternativa de manejo. Para el cáncer del recto localmente avanzado, localizado en recto medio e inferior, hasta 12 centímetros de margen anal. Este es de acuerdo a nuestra clasificación, ese es recto medio e inferior. Este método de tratamiento es para el recto inferior, hasta 12 centímetros de margen anal. El tratamiento comprende una serie de pasos que son necesarios para el manejo integral de esta enfermedad. El proceso requiere neoadyuvancia con quimioterapia y radioterapia. O sea, quimioterapia y radioterapia se llama neoadyuvancia, que siempre hacemos. Y la resección quirúrgica de la lesión, que nosotros hacemos es primero quimio y radio y luego la resección quirúrgica. La resección quirúrgica puede ser resección abdominoperineal, como acabo de explicar, o resección anterior baja del recto con ostomía de protección y adyuvancia con quimioterapia en el postoperatorio. Esa es la conducta clásica. Se hace la neoadyuvancia, termina el proceso y luego se opera. Se hace la resección anterior baja o bien operación abdominoperineal. Ahora, este es el tema nuevo. Después de completar la quimioradiación, entre las semanas 6 a 10, se realiza una nueva estadificación y se determina en junta multidisciplinaria el tratamiento quirúrgico que requiere el paciente. Posteriormente, según los hallazgos patológicos del espécimen quirúrgico, el compromiso mesorrectal y ganglionar, el grado de regresión tumoral, si existe invasión linfovascular o perineural y la negativización de los bordes de resección, se determina la necesidad y protocolo de adyuvancia, es decir, continuar con quimioterapia. Esa es la conducta habitual. Continuar con adyuvancia en el postoperatorio. La radioterapia se prefiere administrarla con intención neoadyuvante, es decir, antes de la operación, porque la toxicidad es menor cuando se administra después. La toxicidad es menor que cuando se administra después del procedimiento quirúrgico. Se ha visto que genera esterilización de los tejidos mesorrectales. Cuando el tumor invade el mesorrecto y hay algunos ganglios linfáticos con invasión tumoral, entonces hace la radioterapia y quimioterapia, entonces muchos de esos ganglios se esterilizan, lo que en teoría garantiza una mejor calidad del procedimiento quirúrgico oncológico. O sea, después nosotros hacemos la extirpación y extirpamos completamente. Este es el esquema nuevo que yo le dije. ¿Qué es lo que es el esquema nuevo? Que
el paciente tiene un cáncer del recto en T3, en recto inferior. Entonces se hace el tratamiento neoadyuvante con quimio y radioterapia, como hemos citado. Este tumor, acá está en el preoperatorio, este es un resumen, ¿no? Está el tumor en recto bajo en estadio T3. Acá está la resonancia magnética que muestra el tumor en la pared rectal en estadio T3. Se somete a la neoadyuvancia, o sea, quimio y radioterapia, combinando entonces radioterapia alta dosis con el uso de FOLFOC. Después se controla, termina el procedimiento y se controla al paciente. Y se ve que en la endoscopía nueva de control, se ve que el tumor ha desaparecido por completo en la mucosa rectal. Se le hace un estudio de resonancia magnética y se ve que el tumor ha desaparecido. Este es el estudio preoperatorio. Acá es postoperatorio. El tumor que estaba ahí en la pared rectal, se le practica quimio y radioterapia, neoadyuvancia, y desaparece por completo, endoscópicamente y acá imagenológica de resonancia magnética. No hay ya ninguna evidencia de tumor en la endoscopía y en la resonancia magnética. Bueno, este es el método que se llama tratamiento, se llama, en las publicaciones internacionales se conoce con el nombre de Watts and Wyatt. Fue propuesta por primera vez en los profesores de la Universidad del Hospital de Clínica de San Paulo, en donde ellos hicieron tratamiento neoadyuvante y no operaron al enfermo enseguida. Dejaron pasar un tiempo y luego el control post neoadyuvancia mostró que el tumor desapareció por completo. Es decir, hay un porcentaje que desaparece por completo. Ese es el tratamiento no operatorio entonces del cáncer del recto en estadio T3, cáncer del recto bajo, recto inferior.